Bueno, comenzaremos con una primera pregunta, recordando nuestras clases de fisiología. ¿Cuál es la composición del agua en el cuerpo humano? Probablemente ustedes ya tienen la respuesta y va a depender, claro está, de algunos factores, como ven ustedes, del género, ¿no? Del género, de la constitución física del paciente. Por ejemplo, si tengo una paciente mujer, de constitución promedio, ¿no? Vamos a tener que el 50% de su peso, el 50% de su peso es agua. En el caso del varón, aumenta a un 10%, es decir, 60%. Esto se debe a que el varón, comparando con la mujer, tiene más proporción de tejido muscular, ¿no? En cambio, la mujer en su proporción tiene más tejido adiposo. El tejido adiposo y el muscular se diferencian en la proporción de agua. El varón tendrá más tejido muscular, por lo tanto más agua en composición. Igual sucede con el caso de la mujer. Va a disminuir porque tiene más tejido adiposo. Muy bien. El agua que constituye nuestro cuerpo va a estar distribuido en realidad pues en lo que se llama compartimentos. ¿Sí? El agua no está en una sola ubicación, sino tiene una distribución en relación a la célula. El agua dentro de la célula se va a llamar intracelular y el agua que está por fuera de la célula será el extracelular. Esta agua extracelular, ¿no?, es el agua que está rodeando la célula. Y va a corresponder al 20% del peso. Pero esta agua extracelular, a su vez, va a estar subdividida en un agua plasmática, también llamada agua vascular, que equivale más o menos el 5%. Y otra agua que se llama el agua intersticial, que corresponde al 15%. El agua vascular plasmática es el agua que está contenida en las arterias, en las venas, ¿no?, en los linfáticos. En cambio, el agua intersticial es el agua que se está distribuyendo en el tejido sostén, en el tejido que mantiene las células unidas para formar los tejidos. Bueno, el intracelular se entiende que es el agua que está dentro de la célula, que corresponde al 40%. Muy bien. Esto ya lo hemos dicho, cuál es la composición. Pero también el agua extracelular tiene un contenido principalmente en proteínas, en electrolitos como el sodio, el cloro y bicarbonato. En cambio, el intracelular, ¿no?, tiene una composición diferente. Hay un predominio de potasio, magnesio, proteinatos y fosfatos. El balance de agua, ¿no?, es una actividad que estamos haciendo diariamente, que consiste en hacer una distribución adecuada de los ingresos y los egresos, es decir, balancearlo. Por ejemplo, acá tenemos en esta balanza cuál es la ingesta, ¿no?, normal por día, lo que nosotros ingerimos con los líquidos que tomamos o las comidas que ingerimos. Pero además hay un agua de oxidación que es producto del metabolismo, que corresponde a 300 a 500 mililitros. En los egresos o las pérdidas tenemos la orina, que es de 1,5 litros, las heces, que son 200, y las pérdidas insensibles, aquellas pérdidas que se hacen por evaporación a través de la respiración, a través de la superficie de la piel o al hablar, ¿no? Entonces uno va perdiendo esta agua y son los egresos normales. ¿Por qué se llaman pérdidas insensibles? Son pérdidas que habitualmente no se miden directamente, ¿no? Se hacen con fórmulas que vamos a ver después. Un elemento importante del control del agua viene a ser la sed, ¿no?
este dato importante que el paciente nos va a indicar como signo y síntoma de que el paciente va a requerir agua, ¿no? Cuando uno tiene habitualmente sed, lo que hace pues es ingerir líquidos para satisfacer la necesidad. Sin embargo, cuando el paciente no puede ingerir líquidos, nosotros, los médicos, esta vía que tenemos que colocar es una vía parenteral. Entonces, ya hemos dicho que la sed es un elemento importante. Entonces, cómo se activa la sed? Cuando un paciente tiene menos volumen en su cuerpo, va a activar una serie de elementos que, como son, por ejemplo, ¿me escuchan? Por favor, ¿me escuchan? Sí, bueno. Les decía entonces, cuando una persona tiene restricción de líquidos anormales, se va a activar una serie de elementos, ¿no? Y este elemento va a producir un incremento de la osmolaridad del volumen circulante. Y esto a su vez va a estimular en el hipotálamo unas zonas especiales llamadas osmoreceptoras, ¿no? Que van a provocar en el paciente la sed y el paciente va a buscar, bueno, satisfacer esa necesidad. Pero otro factor importante viene a ser la estimulación de esta hormona, la hormona antidiurética. Esta hormona lo que va a hacer es disminuir, ¿no?, la producción de orina. Se va a disminuir el egreso del agua. Muy bien. ¿Cuáles son los requerimientos del agua? Bueno, si tenemos, ¿no?, como para identificar cuáles son los requerimientos, utilizamos la balanza, es decir, el peso del paciente, que es importante al ingreso del paciente, y el seguimiento continuo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto, sus requerimientos van a ser de 30 a 40 mililitros por kilo de peso. Se entiende por día. En cambio, los niños, ¿no?, van a tener una proporción diferente por kilo de peso. Ellos varían de entre 100 a 150 mililitros. Otro elemento que va conjuntamente con los requerimientos son estos dos electrolitos básicos. Hay otro tipo de electrolitos que requerimos, pero no son tan necesarios, tan importantes que valoremos cada día, como son el sodio y el potasio. El sodio, los requerimientos van de 2 a 4 miligramos por kilo de peso por día. El potasio de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Esto es lo que tenemos que manejar diariamente en nuestro paciente. Se entiende en el paciente que lo requiera, no el paciente que está comiendo, que el paciente que está con vía oral, ¿no?, sino el paciente que depende del manejo nuestro, del manejo parenteral. Muy bien, las pérdidas, ¿no es cierto? Otro dato importante, no solamente tenemos que considerar, son las pérdidas. Y las pérdidas pueden ser ordinarias, ¿no? Es decir, que toda persona va a presentar o debería presentar, ¿no? Comencemos por la parte inferior. Pérdidas digestivas. Todas las personas diariamente van, ¿no?, hacen las necesidades de la deposición, y cada deposición más o menos tiene 200 mililitros por 24 horas. Otra pérdida importante es la vía renal, la orina, que varía de 1500 más o menos 500 en las 24 horas. Hasta ahí es entendible, se puede medir, se puede objetivizar. Pero las pérdidas insensibles son pérdidas que son por evaporación. Eso no lo podemos cuantificar, salvo utilizando esta fórmula que están viendo ustedes. 0.5 por el peso del paciente por 24 horas. Como puedo abreviar mi fórmula fácil, peso por 12, porque las 24 horas es el balance que tengo que hacer habitualmente en mi paciente día a día. Muy bien.
Otro concepto que es importante, el débito urinario. ¿Qué cosa es el débito urinario? El débito urinario es la pérdida de orina, pero en algunas circunstancias ustedes tienen que evaluar esta pérdida por hora para ver la función de la renal. Entonces, si yo tengo un paciente delicado, no puedo esperar pues, las 24 horas para evaluarlo. Entonces, hay necesidad de evaluarlo por horas, ¿no? Para ver cómo responde mi hidratación. Entonces, en un paciente que tenga una adecuada función renal, ¿no? Su débito urinario debe ser de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. Bueno, también hay pérdidas digestivas, ¿sí? Por las heces se pierde sodio, potasio y cloro. Muy bien. ¿Cómo se calculan las pérdidas sensibles? Ya lo habíamos dicho. Pero cuando estamos hablando de pérdidas extraordinarias, vamos a considerar otra fórmula que a continuación vamos a ver. Por ejemplo, miren, una de las pérdidas extraordinarias que son por las pérdidas insensibles es cuando el paciente es operado. Cuando uno hace una laparotomía, es decir, cuando abre la pared abdominal, entonces todos los contenidos de las vísceras, es decir, el agua que está ahí por el calor, la temperatura, va evaporándose y el paciente pierde agua por ahí. Igual cuando hacemos una toracotomía. Entonces, estos pacientes, ¿no? Cuando son operados, van a perder 5 mililitros por kilo por el número de horas de la sala de operaciones, ¿no? Entonces, como ya escuchamos al doctor Guillermo Chávez, nos decía, el tiempo operatorio es importante para el riesgo de infecciones, pero también es importante considerar para el cálculo de las pérdidas insensibles. No es igual un paciente que se opere en 2 horas como otro paciente que se opere a 6 o 8 o más horas. Muy bien. Pero como el paciente es un paciente que está 24 horas y tenemos que reevaluarlo cada 24 horas para dejar las indicaciones, el balance también tiene que ser de 24 horas. Entonces, si el paciente, por ejemplo, la cirugía demoró 2 horas, entonces las 22 horas contiguas, ¿no? Tenemos que darle con la otra fórmula para calcular las pérdidas insensibles. Después tenemos otras pérdidas insensibles que vienen a ser la fiebre, la hiperventilación. La fiebre también incrementa las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles. ¿Ya? Entonces, para eso calculamos con esta indicación. ¿Cómo así? 158 mililitros por cada grado centígrado por encima de 37 grados y medio. Es decir, si yo tengo a mi paciente que llegó la temperatura a 39,5 grados centígrados, entonces tengo que darle 300. ¿Por qué? Porque por cada grado, porque son 2 grados de diferencia, entonces por cada grado le tengo que dar 150. Como son 2 grados, son 300, ¿no? Si me entienden el ejemplo, ¿no? Bueno, la hiperventilación, el paciente que está con una frecuencia incrementada, por cada 5 respiraciones por encima de 20, aumenta, hay que darle 100 mililitros. Es decir, estas pérdidas extraordinarias en el balance tengo que después reponerle, por eso que es importante. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a otro tema, la composición de líquidos corporales. ¿Por qué es importante? Muchos pacientes pueden perder una de estas secreciones a predominio. Por ejemplo, hay pacientes que van a presentar cialorrea, pérdida de saliva. Pueden perder el jugo gástrico porque cuando le comemos por los vómitos o porque le hemos colocado una zona nasogástrica. Puede perder bilis cuando el paciente, por ejemplo, puede presentar una fístula biliar o una fístula pancreática, puede presentar jugo pancreático, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, cada contenido de estas secreciones tiene su proporción de sodio, proporción de cloro, proporción de potasio.
También algunas van a tener bicarbonato y el jugo gástrico, como saben, tiene hidrogeniones. Por lo tanto, yo tengo que conocer primero qué es lo que está perdiendo el paciente, ¿no? Tengo el volumen, eso sí me lo van a dar. Enfermería me va a cuantificar y por la proporción que yo sé, por cada litro de salida, por ejemplo, se pierde 100 miligramos de sodio, 75 de cloro y 5 de potasio. Otro ejemplo, si me reporta la enfermera que el paciente presenta, ¿no?, una fístula biliar de 1 litro, entonces yo sé que cada litro va a perder 140 de sodio, 100 de cloro, 10 de potasio y 35 de bicarbonato. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Entonces yo tengo que reponer, ¿no?, por la fístula, la pérdida adicional, cantidad de sodio, cantidad de cloro, cantidad de bicarbonato. Muy bien. Ahora, ¿qué elementos utilizamos, ¿no?, en farmacia que tenemos para proponer estas soluciones? ¿No? Ustedes ya conocen estos frasquitos que han visto seguramente cuando han pasado por el hospital, han pasado por las emergencias, ¿no? Muy bien. Estos se llaman soluciones, ¿no? Entonces acá tenemos agua sola, ¿no? Esta destroza 5% es agua sola, pero tiene 5% de carbohidratos, es decir, porque tiene, perdón, 5% de carbohidratos que tiene 200 kilocalorías. Después tenemos agua con sodio y cloro, también tenemos agua con cloro y potasio, o tenemos agua con bicarbonato de sodio. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Cuando usamos la destroza 5%, viene a ser un frasco que habitualmente en los hospitales tiene una etiqueta con colores anaranjados, ¿no? En cambio, cuando uso el famoso suero fisiológico o cloruro de sodio al 9 por mil o 0.9%, ¿no?, que es lo mismo, ¿no?, son de este color de líneas azules o celestes. Muy bien. Como tratamos adultos, habitualmente usamos, ¿no?, volúmenes de litro, ¿no? Si usamos más niños, probablemente usamos de medios litros, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero también tenemos ampollas que tienen cloruro de sodio al 20%. Hay dos presentaciones. El hipersodio, que es marca comercial, cuyo volumen de cada ampolla es 21.5 centímetros. Cada ampolla tendrá 73 miliequivalentes de sodio. En cambio, lo que usamos en el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, o en el Hospital Santa Rosa, donde trabaja el doctor Chávez, ¿no?, usamos el cloruro de sodio al 20%, genérico, el genérico. Este genérico, la ampolla más pequeña, tiene 20 centímetros y por lo tanto tiene menos cantidad de sodio, que equivale a 68 miliequivalentes. Después tenemos este cloruro al 11.7%. Esto se usa más en pediatría. No les voy a recargar información porque ustedes lo van a ver cuando lleguen pediatría. En el caso del potasio tenemos dos presentaciones. El Calium, que es marca registrada, que ustedes lo pueden utilizar en el paciente privado, en la clínica. Esta ampolla tiene 10 centímetros y tiene por lo tanto 27 miliequivalentes de potasio. En cambio, el que usamos en el 2 de mayo, ¿no?, es el cloruro de potasio al 20%, que tiene un volumen de 10, ¿no?, un volumen de 10 y tiene 27 miliequivalentes por lo tanto. Entonces, en potasio es casi la misma proporción. La única diferencia que uno es marca comercial y otro es un genérico. En el caso de pacientes de pediatría usamos el cloruro de sodio, perdón, el cloruro de potasio al 14,9%, que tiene un volumen de 10 y el potasio es de 20 milivalentes. Finalmente usamos también el bicarbonato de sodio al 8.4% aquí en el Perú. Estas ampollas son de 20 centímetros, tienen 20 de sodio y 20 de bicarbonato. Entonces vamos a utilizar estos elementos para mantener ¿cómo se llama? La hidratación de nuestros pacientes. Muy bien. El otro tema es el goteo, ¿no? El goteo. ¿Cómo calculo el goteo? Acá tenemos la fórmula. El volumen que voy a pasar en centímetros cúbicos o mililitros sobre el tiempo por un factor que se llama 3. Me va a dar el número de gotas. El tiempo habitualmente son 24 horas.
Entonces, para abreviar la fórmula sería el volumen en centímetros cúbicos sobre 72, porque es 24 por 3. Muy bien. Entonces, ya hemos conversado y hemos hablado de que dentro de las células hay una serie de elementos, ¿no? Que son electrolitos, que son proteínas, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante es hablar de la osmolaridad, ¿no? ¿Qué cosa es la osmolaridad? Es una propiedad, ¿no? De que mantiene una cierta presión los solutos de acuerdo a su tamaño y su composición. ¿Cuál es la osmolaridad sérica? En el humano es de 2,75 a 2,95 miliosmoles por kilo de agua. Muy bien. Hay aparatos en el laboratorio que me van a medir esto. Pero si no tenemos el aparato, podemos utilizar esta fórmula que significa, ¿no? Es 2 veces el sodio más el potasio, la glucosa sobre 18 más el nitrógeno sobre 2,8. Esto me va a dar, ¿no? el cálculo de la osmolaridad sérica en mi paciente. Pero si se dan cuenta, esta osmolaridad va a depender sobre todo, miren, del sodio, ¿no? Es el que pueden no tener quizás los demás datos, pero con el doble del sodio pueden calcular aproximadamente la osmolaridad sérica del paciente. Muy bien. La tonicidad es otra característica que me permite comparar, ¿no? las soluciones que voy a utilizar en mi paciente, ¿no? Pueden ser isotónicas cuando la osmolaridad es parecida al plasma humano, pueden ser hipotónicas o pueden ser hipertónicas. Por ejemplo, acá tenemos en este esquema, cuando yo pongo una solución isotónica en mi paciente, hay un ida y regreso de los solutos en forma adecuada, ¿sí? ¿No? La cantidad de solutos en este paciente es casi parecida en el intracelular. Entonces, hay una salida y entrada de agua sin mayor problema a través de la membrana de la célula. Pero, ¿qué pasa si yo aplico a mi paciente una solución hipotónica? Por ejemplo, puede ser agua destilada, casi cero de solutos. Entonces, todo el agua es atraída por los solutos de la célula y va a producir que la célula se hinche. Por lo tanto, el paciente va a presentar edemas. Al 30%. Entonces, como hay muchos solutos en el extracelular, ¿no? El agua sale al extracelular produciendo un colapso de la célula. Por eso vamos a ver en el paciente el famoso signo del pliegue. Muy bien, hablemos del sodio. El sodio, ¿no? Tiene una concentración sérica que varía entre... Se va a perder por vía urinaria y por la... El sodio tiene una serie de mecanismos autorreguladores, ¿no? Que vamos a encontrar a nivel del tórax, a nivel de las grandes arterias, receptores renales como el aparato yuxtaglomerular. También tenemos receptores a nivel del encéfalo y a nivel del hígado. Muy bien. En cuanto a la hiponatremia es la disminución del sodio a menos de 135 miliequivalentes. Puede clasificarse en leve, moderada o grave. La leve es de 130 a 134 miliequivalentes. La moderada de 120 a 129. Y la grave es de menos de 120 miliequivalentes. Hay que recordar que hay formas agudas y hay formas crónicas. Las formas agudas, ¿no? Son las que se presentan en menos de 72 horas, ¿no? Y se pueden asociar a gran morbilidad y gran mortalidad. En cambio, las crónicas son con pocos síntomas y se asocian a baja mortalidad. ¿Cuál es la clínica del paciente?
el paciente va a presentar sobre todo sintomatología del tipo neurológica por efecto a nivel del encéfalo, cuáles son náuseas, vómitos, pérdida del apetito, cefalea, irritabilidad, y si esto sigue avanzando, hay convulsiones y hay coma. En cuanto a los signos, hay trastorno del sensorio, va a haber hiperreflexia, hipotermia, la famosa respiración Cheyne-Stokes, puede haber parálisis pseudovulvar, convulsiones y coma. Y finalmente puede morir el paciente. Como se dan cuenta, son signos casi exclusivamente del tipo neurológico. ¿Cómo clasificamos? La clasificación de las hiponatremias, ¿no? Puede clasificarse la hiponatremia con osmolaridad normal, ¿no? Y puede presentarse por hiperlipemias, hiperproteinemias. Habitualmente estas formas no las vemos en cirugía, este es más para el manejo de medicina. También tenemos la hiponatremia con osmolaridad aumentada. Generalmente son trastornos por hiperglicemia o por el uso inadecuado del manitol o el glicerol. La hiponatremia con osmolaridad disminuida, a su vez tiene variaciones con líquido extracelular disminuido, con líquido extracelular aumentado o con líquido extracelular normal. Y puede ser por pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Por ejemplo, acá tenemos las diferentes causas. Pérdidas gastrointestinales, cuando el paciente vomita, cuando el paciente presenta diarreas o cuando el paciente tiene fístulas intestinales. Entonces, esto de acá, habitualmente vamos a verlo nosotros en cirugía. Las fístulas, los vómitos. El tercer espacio, ¿no? El tercer espacio es el acúmulo de agua, de líquidos en las zonas del intersticio, ¿no? Del espacio intersticial. Cuando hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, la inflamación del peritoneo, una peritonitis, va a provocar, ¿no? Que el agua, ¿no? Se acumule en el intersticio y se forma un tercer espacio. Ese tercer espacio es un espacio de secuestro, no es un espacio que haga que el agua esté en función fisiológica. Otras condiciones son el hilo dinámico, por lo tanto, la peritonitis, ya lo dijimos, la pancreatitis aguda. Otras causas son las quemaduras y las pérdidas renales. La hiponatremia con osmolaridad normal con líquido extracelular aumentado se va a presentar en unas condiciones médicas como son la insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia renal. Temas que habitualmente el cirujano no las ve directamente, sino tienen que ser manejadas por medicina o la especialidad de nefrología. Después tenemos con líquido extracelular normal, hipotiroidismo, las enfermedades de la hipófisis, algunas condiciones de estrés y algunos medicamentos. Entre los medicamentos que se asocian a este problema son, ¿no? La oxitocina, la carbamazepina, la tiazidas, los salicidatos, la colchicina, ¿no? Y finalmente el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por suerte, estas variantes no las vemos nosotros, ese de manejo de medicina. Muy bien. Entonces ya lo decimos, ¿cómo reconocemos un paciente con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Son aquellos pacientes con neoplasia pulmonar y de sistema nervioso central. Acá tenemos los pacientes con hiposmolaridad sérica, tiene hiperosmolaridad urinaria, tiene hiponatremia, ¿no? Pero para descartar que no fuese otra cosa, tengo que tener en cuenta que la función renal, tiroidea, adrenal es normal. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia, primero hay que identificar la causa para dar el tratamiento, ¿no?
En casos leves, no es necesario una reposición inmediata o rápida, mejor dicho. Se puede mejorar con un suero fisiológico y controles seriados de electrolitos. La forma grave sí hay que tener muy en presente que hay que usar una solución hipertónica de cloruro de sodio que es al 3%, acompañado de un diurético que es la furosemida. Para calcular el déficit de sodio usamos esta fórmula, 0.6 por el peso del paciente, 120 menos el sodio medido. Entonces, eso es lo que me va a permitir calcular el déficit de sodio. Y vamos a ver que hay que tener algunos reparos para la reposición. Tampoco conviene la reposición muy rápida o completa de la necesidad del paciente. Vamos a ver que es necesario hacerlo con pausas. A veces la hiponatremia es una pseudohiponatremia. ¿Por qué? Porque hay mucha agua, ¿no? Hay demasiada agua con el soluto normal. Entonces, para eso calculamos con la fórmula del exceso de agua. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula, que es el agua corporal total del paciente, que es 0.6 por el peso, menos el sodio medido, el sodio que me da la máquina, y el sodio que quiero llevar al paciente, obviamente en forma progresiva. Todo multiplicado por el agua corporal total, que es 0.6 por el peso. Muy bien. ¿Qué pasa si yo repongo en un caso de hiponatremia grave una forma rápida, ¿no? Rápida, ¿no? Porque a veces podríamos pensar que lo rápido es lo mejor. Entonces, se ha demostrado, se ha comprobado que el paciente que se le repone en forma rápida su requerimiento de sodio, en un paciente con hiponatremia severa, va a presentar la mielonolisis pontina. Como ven ustedes, produce una degeneración a nivel de la protuberancia, una destrucción de las neuronas de esta zona. Entonces, pero hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto, si yo repongo demasiado rápido, ¿no? La necesidad de sodio en un paciente. Se va a presentar en pacientes con hipoxemia, en pacientes con malnutridos, en pacientes alcohólicos, pacientes quemados, en mujeres ancianas. Entonces, moraleja, en una hiponatremia, identificar la forma severa y la forma severa, la reposición con las fórmulas que se van a conocer, si hay que hacerla en forma pausada y con cierto reparo. La hipernatremia es la condición contraria, demasiado sodio, y se va a presentar sobre todo en pacientes quemados, en pacientes con traqueostomías, pacientes con hiperventilación. O cuando estamos reponiendo inadecuadamente, por ejemplo, cuando el paciente va a perder fluidos hipotónicos, por ejemplo, paciente con gastroenterocolitis, un paciente con diuresia osmótica, algunos medicamentos que tengan mayor proporción de sodio en su composición. ¿Cuáles son sus síntomas de la hipernatremia? Va a haber también síntomas neurológicos como la letargia, la debilidad, convulsiones, puede fallecer el paciente. Como se produce una reducción del volumen del cerebro, pues se produce desgarros de las venas cerebrales, produciendo sangrado, hemorragia en el paciente. En cuanto al tratamiento, generalmente las formas leves, ¿no? Hay que disminuir la cantidad de sodio con mantener fluidos isotónicos y control seriado de electrolitos, en este caso del sodio. Y acá hay una condición importante, ¿no? La reducción de sodio no hay que hacerlo más, ¿no?, de 1 milicaloriente por litro por hora, por lo menos las primeras 48 horas, porque también se puede producir el caso contrario, como hemos visto, la degeneración de la protuberancia. El otro electrolito importante es el potasio. El potasio es un electrolito sobre todo intracelular y el valor sérico vale de 3.5 a 5.3. Este valor sérico solo corresponde al 2% del potasio de todo el cuerpo.
es importante, como saben ustedes, para la función cardíaca y neuromuscular. La hipocalemia puede clasificarse de acuerdo al grado de leve, moderada, severa. Cuando digo que es severa, cuando es menos de 2.5 miligramos, ¿no?, por litro, que eso equivale más o menos que el paciente tiene una pérdida de más de 500 miliequivalentes de potasio. ¿Cuáles son los síntomas de la hipocalemia? El paciente va a estar estreñido, va a presentar hilio paralítico, va a presentar paresis de las extremidades, y si el paciente usa digitálicos, va a presentar intoxicación. Como dijimos, el potasio tiene una buena función, bueno, puede actuar sobre la función de la contracción, y tanto cardíaca como muscular. Nosotros, utilizando el electrocardiograma, podemos apreciar algunas imágenes que nos puedan hacer sospechar. Por ejemplo, estamos viendo un electrocardiográfico normal, ¿no? Pero cuando va disminuyendo el potasio, como en esta imagen, vamos a ver que ya va a presentar, miren, ¿no?, la famosa onda U, ¿no? Se aplana la onda T, se deprime el segmento ST. Después tenemos, si baja a 2, vamos a ver cómo ella se presenta otras inversiones de la onda T. El PRQT se va prolongando y el QR se hace más ancho. En cuanto al tratamiento, igual, las formas leves y moderadas no hay que reponerlos de rápido, sino podemos reponerlos con alternativas como pueden ser darles jugo de naranja, darle plátanos, por ejemplo, o dar medicamentos que tienen base de reposición de potasio. Muy bien, pero si fuese necesario, si tenemos una forma severa, ¿no?, ya tenemos que utilizar, ¿no? Puedo usar el gluconato de potasio por vía oral, ¿no? No dar más de 150 miligramos por día, o por vía endovenosa, ¿no? Y se va a pasar cloro de potasio, una ampolla de 14.9, con un suero fisiológico de 90 centímetros para completar los 100. Pero esta reposición que se hace por vía endovenosa hay que hacerlo con monitoreo cardíaco, no lo podemos hacer en forma ambulatoria. La hiperpotasemia es la pérdida de potasio, pero el incremento de potasio a más de 5.5. Y se va a presentar por problemas renales, en la enfermedad de Addison y también en las acidosis. Algunos medicamentos pueden producir hiperpotasemia, como son la sildenafil, el manitol, algún producto con sales de potasio. En la hipercalemia vamos a ver estos trazados: la T picuda, la pérdida de la onda P y el QRS ancho. Muy bien, en cuanto a la sintomatología de la hiperpotasemia, el paciente va a presentar disfagia, disartria, parálisis flácida, puede presentar paro respiratorio, puede haber hipotensión, arritmia cardíaca y paro cardíaco. Otros síntomas pueden ser digestivos, como las náuseas, los vómitos, el hilio. Y ya habíamos visto que hay trastornos también en el electrocardiograma. En cuanto al tratamiento de urgencia de la hiperpotasemia, podemos utilizar el Kayexalate. ¿Qué cosa es el Kayexalate? Es el poliestireno de sulfato de sodio. De 30 gramos se le pone de 3 a 4 veces por enema, o lo hacemos ingerir por vía oral. Si es una enfermedad de Addison, hay que dar corticoides. Si es un problema de insuficiencia renal, se tendrá que usar fursemidas. En el caso del que el paciente tenga una hipercalemia grave, hay que pasarle gluconato de calcio, ¿no?, al 10% endovenoso cada 4 a 6 horas. O usar bicarbonato de sodio al 8.4% endovenoso en 10 minutos. Otra alternativa es usar glucosa al 10%, le pasamos glucosa al paciente, ¿no?, un volumen de medio a 1 litro al 10%, y se le pasa insulina a 20 unidades, ¿no?, en 30 minutos. Y con eso
debemos disminuir la cantidad de potasio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Continuamos. El equilibrio ácido-base. El equilibrio es mantener igual, ¿no?, la concentración de hidrogeniones en los fluidos corporales en forma equilibrada. Entonces, las sustancias, ¿no?, que son los ácidos, van a determinar la acidez, y esto es producto de los protones. Entonces, un ácido, ¿no?, se convierte en base más un protón, y una base más un protón se convierte en ácido, ¿no? Es un equilibrio constante. Y acá vamos a ver las soluciones. Hay soluciones llamadas neutras, como por ejemplo, vamos a poner el agua, pero van a ver que el agua también es una sustancia que puede comportarse, ¿no?, de varias formas, ¿no? Bueno, una solución cuando tiene la misma cantidad de hidrogeniones en proporción con el hidroxilo, se dice que es solución neutra. ¿Cuándo decimos que la solución es ácida? Cuando hay más hidrogeniones que hidroxilos, como vemos acá. O una solución alcalina, cuando ahí vamos a presentar, ¿no?, más cantidad de hidroxilos que hidrogeniones. ¿Cuáles son los valores de referencia que utilizamos frecuentemente en la toma del laboratorio? El pH va de 7.4, el bicarbonato va de 20 a 25 miligramos por litro, el PCO2 o presión parcial de CO2 va de 40 más menos 4, el exceso de base, ¿no?, que es la cantidad de base fuerte para llegar a un pH normal con un PCO2 de 40 miligramos de mercurio. Muy bien. Hay unas sustancias llamadas tampones o buffer, cuya función es amortiguar las variaciones del pH. Y un buffer o tampón está construido por un ácido débil y una sal de base fuerte. O puede ser base débil o un ácido fuerte. En el organismo tenemos buffers, ¿no?, como ven ustedes acá. Tenemos, por ejemplo, el sistema bicarbonato ácido carbónico. Esta es la base y este es el ácido. O podemos tener el fosfato disódico y el fosfato monosódico. O el proteinato y proteína. Y otro muy importante, la hemoglobina y oxihemoglobina. Cuando hay un trastorno, ¿no?, cuando hay un trastorno ácido-base, primero se activan los amortiguadores, estos que hemos mencionado. Después el pulmón, los riñones actúan, ¿no? Entonces, en esta forma, en esta secuencia, primero se activan los amortiguadores. Si no cede, actúan el pulmón, eliminando el CO2 o reteniendo el CO2. Igual el riñón, eliminando el bicarbonato o reteniendo el bicarbonato. El anion gap, ¿no?, son los aniones que son diferentes al cloruro y al bicarbonato. Para calcularlo utilizo esta fórmula. El anion gas es igual a sodio menos el cloro más el bicarbonato. Hay algunas condiciones que vamos a encontrar con el anion aumentado, por ejemplo, que tiene que ver con cirugía, la destrucción del músculo por trauma, la dermatomiolisis, la acidosis láctica, producto pues de las infecciones de los shock séptico, algunas veces cetoacidosis, otras veces insuficiencia renal que tenemos que ver en cirugía. La acidosis metabólica puede deberse, no puede dividirse con anion gap aumentado o normoclorémico o anion gap normal o hiperclorémico. El anion gap que nosotros vemos con gap aumentado es la acidosis láctica, sobre todo que hemos visto por problemas de shock séptico, ¿no? Shock hipovolémico. Otras condiciones también son la cetoacidosis, el ayuno, el uso de salicilatos, metanol,
o la insuficiencia renal. El año gas normal o hiperclorémico, sobre todo, vamos a verlos en unas condiciones como las diarreas, las fístulas digestivas o la derivación ureterointestinal. En cuanto al tratamiento, hay que ubicar la causa de fondo. ¿Cuál es la causa de todo esto? Después hacer una buena hidratación y ventilación en el paciente. Y alguna vez es necesario, cuando el exceso de base es menos de 10, dar bicarbonato. ¿Cómo calculo el déficit de bicarbonato? Usando cálculo usando la fórmula de déficit base por el peso sobre 4. Muy bien, ya hemos terminado la acidosis. Vamos a entrar a la alcalosis metabólica. ¿Cuándo decimos que hay alcalosis metabólica? Cuando hay un incremento de bicarbonato. Eso debe generalmente por pérdida de hidrogeniones no respiratorios, ¿no? Los factores asociados, alteraciones en la infiltración glomerular, hipocalemia, hipocloremia, pérdida de ácidos, darle demasiada cantidad de álcalis o reabsorción pasiva del bicarbonato. Y esta alcalosis metabólica puede ser con respuesta al cloruro o sin respuesta al cloruro. Nosotros habitualmente vemos esto más, ¿no? Pérdidas por zona nasogástrica, pacientes con muchos vómitos o pacientes con adenoma villoso de colon. Las sin respuesta al cloruro, habitualmente nosotros no manejamos, no vemos en cirugía. En cuanto al cuadro clínico, se van a entrelazar la enfermedad de fondo y la hipopotasemia. Vamos a presentar que el paciente náuseas, vómitos, pérdida de apetito, letargo y muerte. Puede haber tetania por la hipocalcemia. También va a presentar el paciente parálisis, ilio, distensión abdominal, taquicardias y arritmias cardíacas. En cuanto al tratamiento, corregir la causa de fondo y la corrección no tiene que ser rápida. Hay que corregir el volumen del paciente, es decir, el agua y también el potasio que se asocia a alteraciones. Se puede utilizar la acetosalamina, que es un diurético, ¿no?, ahorrador de potasio, como saben ustedes, ¿no? En las alcalemias severas, inclusive puede utilizarse la diálisis, la diálisis, en sala de nefrología. La acidosis respiratoria, ¿no? Frecuentemente nosotros vamos a ver por alteraciones, ¿no?, del tipo de la obstrucción de las vías aéreas, la depresión del centro respiratorio, sobre todo cuando el paciente está bajo el efecto del anestésico general. También se puede presentar en el uso de la ventilación mecánica, defectos neuromusculares y la falla circulatoria. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar disnea, dolor de tórax, tos, fatiga, obnubilación, coma, temblor, incoordinación motora, reflejos ototendinos alterados. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser igual, identificar la causa de fondo. Si el paciente no respira porque está deprimida su estado de conciencia, hay que apoyarlo y coordinar pues con anestesiología. Dar una adecuada ventilación, ponerle tubo de mayo, colocarle oxígeno, colocarle mascarilla de oxígeno, etc. Darle asistencia ventilatoria, que puede ser con máquina o puede ser con el ambú. Otra causa de alteraciones respiratorias son las alcalosis. Las alcalosis pueden ser por enfermedad pulmonar, ¿no?, por tumores del sistema neurocentral, ¿no?, que pueden ser por trauma, neurotrauma, algunos medicamentos como los salicilatos, el alcohol paraldehído pueden provocar alcalosis, ¿no? La septicemia, grandes negativos que nosotros vemos con frecuencia en nuestros pacientes, ¿no?, van a producir alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces el paciente va a perder el CO2 porque está polinémico, ¿no? Otra causa también puede ser por ventilación mecánica, y por una mala indicación de ventilación mecánica.
Otra causa también es la insuficiencia cardíaca congestiva y las manifestaciones clínicas van a ser parestesias, adormecimientos, cefalea, confusión, convulsiones, ¿no? Y si no, la muerte. El tratamiento va a ser, uno, identificar la causa de fondo, sedarlo al paciente para que no esté hiperventilando. Y si no es posible, se tiene que utilizar ventilación mecánica. Muy bien. Espero que no estén todos así como ven la imagen. Entonces, agradecerles y, por favor, preguntas si fuesen necesarias. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En el caso de que no tuviesen la pregunta ahora, porque a veces me imagino que estamos en una hora poco bastante difícil, yo creo que tenemos clases, la siguiente clase se nos va a venir, me parece, este fin de semana, entonces cualquier duda podemos resolverla en ese momento. ¿Quién es el delegado? Doctor, yo tengo Sí, una duda. sí, sí, por favor. Víctor, ¿no? Sí, cuando habló sobre las pérdidas extraordinarias, Ya, dio dos fórmulas, pero había una que estaba marcada en rojo. ya, te entiendo, Eh, te entiendo. no Perfecto, entendía, ahorita no lo vamos entendía a ver, bien ¿ya? eso. Mira, Ujú. a ver, para yo calcular, primero, ¿qué cosas son las pérdidas insensibles? Son aquellas pérdidas que como se